Bienvenidos a todos, a todas. Muchísimas gracias. Vamos entrando en la sala, en esta espléndida sala Goya de este edificio del Gobierno de Aragón, en la Plaza Nolasco. A todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias. Es un momento importante. Está trabajando mucho el IACS, pero me contaba hace nada la directora, su directora gerente, que vamos a escuchar dentro de unos minutos, que con la Dirección General de Salud el trabajo es intenso y que esta es la primera jornada que de una manera como lo estamos celebrando aquí, estamos viviendo, junto con esta apuesta que se hace desde el Gobierno de Aragón por el cuidado y por la salud mental. Efectivamente, la jornada de adecuación de la práctica clínica en salud mental es lo que nos convoca. Así que a todos, insisto, bienvenidos. Bienvenidos a esta jornada. El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Sanidad y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, pretende precisamente impulsar, popularizar. Por eso los periodistas estamos aquí para apoyaros y apoyar lo que para la ciudadanía supone esto y poner en valor temas clave en la atención a personas en salud mental. Estos temas son las guías de práctica clínica, los productos basados en la evidencia, las recomendaciones de no hacer, algo absolutamente imprescindible que afortunadamente empieza a abordarse públicamente en una jornada de estas características. Son elementos que persiguen mejorar la calidad asistencial de una salud mental cada vez más en las reivindicaciones de los pacientes y en las agendas de la gestión de la política sanitaria. Prestemos atención, por tanto, a lo que de una forma rigurosa y también didáctica se va a decir a partir de este momento. Recuerdo que estamos todos absolutamente invitados a participar. Las dos partes en las que se basa esta jornada son dos mesas, una mesa de participación y una mesa redonda. Tendrán sus momentos también para preguntas y para intervención. Se está en este momento emitiendo por streaming esta jornada y lo que incluso es más importante, se está grabando para que quede en la memoria del patrimonio tanto de la Dirección General de Salud Mental como del propio Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Así que empezamos. Pido por favor a uno de los anfitriones, al Director General de Salud Mental, al psiquiatra Manuel Corbera, que suba, por favor, al escenario y nos ayude a abrir esta jornada. Muchísimas gracias. Por ahí está la escalera. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo, y sobre todo muchas gracias al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y en concreto a Elena Gonzalvo como su directora, que es la que ha llevado el peso de la organización de esta jornada. Buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por estar aquí y por dedicar vuestro tiempo a una cuestión que nos afecta a todos como sociedad, que es cómo adecuar la práctica clínica, en este caso en salud mental, para que sea efectiva, segura, respetuosa y sostenible, alineada con la mejor evidencia disponible y con las expectativas de las personas a las que acompañamos. Hablar de educación es hablar de calidad y de pertinencia. Es preguntarnos con honestidad clínica si lo que hacemos aporta valor, si reduce sufrimiento, si protege derechos, si evita daños y si utiliza con responsabilidad los recursos comunes. Es también reconocer que la salud mental es un campo dinámico donde el conocimiento científico y la sensibilidad social y las propias trayectorias vitales de las personas requieren ajustes continuos de nuestra forma de trabajar. En Aragón asumimos este compromiso, está recogido en nuestro Plan de Salud Mental 2022-2025, que impulsa un modelo comunitario integral y orientado a derechos, con líneas específicas de prevención del suicidio, atención a la infancia y adolescencia, formación de profesionales y trabajo en red con primaria y recursos sociales. Permítame proponer tres grandes ejes para la jornada, para estas horas que tenemos por delante y también para nuestro trabajo cotidiano, que concretan esa adecuación de la que estamos hablando. En primer lugar, un modelo centrado en la persona, en la comunidad y en los derechos. Adecuar la práctica clínica
no es solo aplicar guías, que también es situar a la persona en el centro, en su contexto familiar, educativo, laboral y comunitario. La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 marca con claridad un enfoque integral, comunitario, con participación de usuarios y familias y una exigencia de respeto efectivo a los derechos humanos. Este enfoque se ha reforzado recientemente con el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 del Ministerio de Sanidad, en el que hemos colaborado estrechamente, que impulsa alternativas a la institucionalización, refuerza los equipos multidisciplinares y avanza hacia la eliminación de las contenciones mecánicas, promoviendo decisiones compartidas y el respeto a las voluntades anticipadas. Para adecuar la práctica clínica, estos principios no son adornos meramente, son criterios operativos que guían organización, indicadores y evaluación. En segundo lugar, el rigor clínico, a través de guías de seguridad del paciente y de la recomendación de no hacer. La adecuación exige evidencia y prudencia. Debemos hacer lo que demuestra beneficio y dejar de hacer lo que aporta poco o ningún valor, o puede incluso causar daño. La iniciativa No Hacer del Sistema Nacional de Salud, integrada en Guía Salud, cataloga prácticas de bajo valor y nos ofrece recomendaciones claras para ajustar la asistencia y evitar intervenciones innecesarias. Es una herramienta para todos los niveles, primaria, especializada y hospitalaria, y un aliado para la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema. En paralelo, mantener la adhesión a las guías de práctica clínica es esencial. Disponemos de guías actualizadas, por ejemplo, en depresión del adulto, en prevención y tratamiento de la conducta suicida, que orientan decisiones diagnósticas y terapéuticas, estandarizan procesos y facilitan auditorías de calidad. Adecuar es medir, comparar y mejorar de manera sistemática. Sí que hablar de adecuación suele abrir el debate sobre psicofármacos. Debemos asumir una posición serena y profesional. Hay casos en los que la medicación es necesaria y salva vidas, y debemos garantizar su uso racional, la seguridad de la prescripción y, cuando proceda, programas de prescripción de hipnosedantes y antidepresivos, por ejemplo. Todo ello con seguimiento, información clara y decisiones compartidas. Es precisamente una de las líneas estratégicas del mencionado Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. Adecuar significa usar medicación cuando está indicada y evitarla cuando no aporta beneficio. Es trabajar con psicoterapia, rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario como primeras opciones en muchos cuadros, sin descuidar el abordaje farmacológico cuando es pertinente. En tercer lugar, el tema de los activos en salud y la prescripción social, integrando el territorio en la clínica. Adecuar nuestra práctica pasa también por salir del despacho y mirar el territorio. Identificar y utilizar activos en salud, recursos comunitarios que generan bienestar y reducen desigualdades, y prescribir participación, vínculo y proyecto vital. La evidencia metodológica y las experiencias autonómicas avalan el mapeo de activos y su incorporación a intervenciones locales e intersectoriales. En España, el portal Localiza Salud facilita la visibilización y el acceso a esos recursos. Además, trabajos técnicos y publicaciones científicas describen metodologías y resultados de su implementación, así como desigualdades territoriales que debemos corregir. En Aragón hemos avanzado en guías prácticas de activos en el ámbito de los consejos de salud de zona y en la coordinación con la atención primaria. Nuestro reto ahora es escalar el mapeo a todas las zonas básicas, integrar los activos en los planes terapéuticos individuales y evaluar resultados en términos de adherencia, reducción de crisis y mejora funcional. La prescripción social no sustituye una intervención clínica bien hecha, la completa. La adecuación en este ámbito requiere, por tanto, información de calidad, sensibilización y abordajes sanitarios integrales, desde el primer contacto hasta el seguimiento y la posvención. Disponemos de un plan de acción 2025-2027 específico que tiene que ser evaluado actualmente y que dará espacio a un siguiente plan de acción de salud mental, y a las guías de práctica actualizadas. Integrar sus líneas en nuestros dispositivos es una prioridad de salud pública y un compromiso ético. Por tanto, queridas y queridos colegas, adecuar la práctica clínica no debe ser recortar, sino discernir. No es hacer menos, sino hacer mejor. Es asegurar que cada intervención, sea farmacológica, psicoterapéutica, comunitaria o de gestión, tenga sentido en esa persona, en ese momento y en ese territorio.
Es conjugar ciencia, prudencia y humanidad. En esta jornada hablaremos de recomendaciones, de guías, de activos de seguridad y de derechos. Os pido que añadamos algo más: coraje para cambiar aquello que sabemos que debe cambiar y humildad para sostener lo que funciona y salva vidas. Si perseveramos en estos ejes, persona, evidencia y comunidad, la adecuación de la práctica clínica en salud mental será mucho más que un simple lema. Será una forma cotidiana de hacer bien nuestro trabajo. Muchas gracias por vuestra presencia y por mi parte abrimos la jornada. Muchísimas gracias. Ciencia, prudencia, seguridad y, sobre todo, yo soy plenamente consciente que este auditorio es sobre todo profesional, aunque me consta que también estáis asociaciones de usuarios, ciudadanía en general, asociaciones de vecinos. A todos gracias. Se trata precisamente de poner en el centro personas para intentar reducir de la mejor, de la más prudente, segura y humanamente posible su sufrimiento. Y por eso precisamente estamos aquí. En este encuentro primero de presentación de la jornada tiene la palabra Elena Gonzalvo, y ella es la directora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, la cual lo que queremos y el objetivo que tenemos es que entre todos seamos capaces de reflexionar, de compartir y de avanzar juntos en un ámbito que creemos que es necesario, pero que también es complejo. Desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud existe un área que es el área de transferencia de conocimiento y dentro de ella está el área de decisiones basadas en la evidencia. Desde allí es donde se trabaja para generar materiales que son rigurosos y que puedan ayudar a los profesionales sanitarios a tomar decisiones informadas y que estén basadas en esa evidencia disponible. Pero también desarrollamos recursos que están dirigidos a los pacientes y a la ciudadanía, porque necesitamos que esos pacientes tengan herramientas que les puedan permitir comprender mejor cuáles son sus problemas de salud y que puedan participar de una manera activa en la toma de decisiones compartidas. Sin embargo, la evidencia tampoco tiene sentido si no somos capaces de llevarla a la práctica, que llegue a aquellas personas que realmente lo necesitan y que se implante en la práctica real. Por eso esta jornada lo que pretende es eso, ¿no? Crear ese espacio y que, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a explorar planes, estrategias y avances innovadores en la atención a la salud mental. Vamos a conocer los planes de acción de salud mental y prevención del suicidio por parte del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Después pasaremos a abordar el papel de las guías de práctica clínica y de otros productos también basados en la evidencia y que son elementos fundamentales para reducir la variabilidad de la práctica clínica y la mejora de la calidad asistencial. En una segunda mesa abriremos un debate imprescindible sobre la adecuación de la práctica clínica y la retirada de prácticas de bajo valor. Pacientes y profesionales compartimos a menudo la sensación de que siempre es necesario hacer algo, pero no siempre la intención aporta valor y en ocasiones incluso puede generar daño. Por eso reflexionaremos sobre estas estrategias para su desimplementación efectiva y el impacto en la seguridad y bienestar de las personas. La colaboración conjunta entre profesionales, los gestores y los propios pacientes es fundamental. Y en este proceso de cambio cultural es importante que hoy en día estemos aquí y podamos compartir toda esta información para poder ir juntos hacia ese objetivo. Solo con la implicación de todos vamos a poder avanzar hacia una atención en salud mental más adecuada, más segura y más centrada en las personas. Muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que sea una jornada que, como estaba diciendo Juanjo, podamos interaccionar entre nosotros, que no sea solamente escuchar mesas, sino que cuando llegue el momento de preguntas, que podáis participar y que sea una jornada dinámica. Muchísimas gracias a todos.